Miguel Ángel trabajó en Florencia y en Roma después, ¿sí? Estamos en esa zona, ¿sí? Ya está, se me fueron con las tortugas ninja. Bueno, Miguel Ángel Buonarroti, ¿sí? De verdad que eran gente que tenía una capacidad de trabajo, yo diría, ¿sí? Ustedes saben que la Capilla Sixtina, primero les cuento así como la anécdota chiste. A Miguel Ángel, que ya era un escultor, era sobre todo escultor, Miguel Ángel, reconocido, todo el mundo se peleaba porque trabajara para él. Julio II, que era un papa muy importante, ¿sí? Que reconstruyó la Basílica de San Pedro, además, le encarga un mausoleo para él, ¿sí? Que ahora después les muestro unas imágenes. Pero queda como un proyecto medio detenido, ¿sí? Se lo encarga, pero al final no se termina haciendo, bueno. Y Miguel Ángel se ofende, porque le encargó semejante obra, se pone a trabajar y después quedó como ahí. Bueno, y en el medio le encarga la Capilla Sixtina, que era una capilla que había empezado Sixto VI, creo que era, por eso se llama Sixtina, ¿sí? Y que la va a continuar Julio II. Miguel Ángel se ofende y se pelea con Julio II, porque eran así como muy apasionados, ¿no? Entonces se pelea, se enoja, se encierra en la Capilla Sixtina y se pasa 4 años pintando solo semejante monstruo, ¿sí? Y lo que hace es una obra que no tiene nada que ver, digamos, con la construcción de los personajes que se venía haciendo. Es mucho más pasional, son estos personajes que, esto lo habrán visto millones de veces, que tienen una construcción de los dioses griegos, ¿no? Podría ser Zeus o podría ser, ¿no? Así con esos músculos y esa contextura. Bueno, y rompe con esta obra también toda esta mirada de lo armónico, de lo equilibrado, de lo simétrico, ¿sí? Porque propone, al igual que Bramante también, una versión mucho más dinámica, dramática, ¿sí? Donde la exageración a veces de la forma o la ubicación hace que sea mucho más expresivo, que si estuviera ordenado y digamos, construido con los cánones griegos. Bueno, la Piedad, también estas obras las conocen, ¿no? Bueno. Y el Dardo, ¿sí? Mármol de Carrara. Ustedes van hoy a Carrara y les pueden encargar a los artesanos que trabajan ahí lo que quieran y se lo hacen igual en mármol, ¿sí? Había una técnica desarrollada del trabajo del mármol que sigue hasta hoy en día. Bueno, por supuesto el detalle, los pliegues, sí es mármol, chicos, no había herramientas eléctricas, ¿sí? Se trabaja todo a cincel, ¿sí? Imagínense el tiempo. Eso también es algo para pensar, ¿no? Tenían una concepción del tiempo y una concepción del espacio de la vida humana, digamos, muy diferente al que tenemos nosotros, porque las catedrales les llevaban 15 años hacerlas. A lo mejor el artista que estaba trabajando ahí moría y lo seguía otro y pasaba de generación en generación una obra, ¿no? O sea, tenían también una concepción del tiempo diferente. Nosotros hoy tenemos un montón de tecnología y sin embargo no hacemos cosas tan complejas como hacían ellos que no tenían tecnología. Yo creo que es porque tenemos otra idea del tiempo, otra idea de, digamos, de la dedicación, del esfuerzo, y que hace que por Miguel Ángel haya construido estas cosas. Bueno, estas son las del mausoleo, el esclavo moribundo y el esclavo rebelde, ¿sí? Y Moisés. Bueno, otra figura que la habrán visto en todos, creo que aparecen hasta en los dibujitos animados, ¿sí? Bueno, en los Simpson aparecen todos. ¿Por qué la puse la Gioconda? Bueno, en principio porque Leonardo inventa una técnica que se llama el esfumato, ¿sí? Que es que ya los contornos no están nítidos, ¿sí? Vieron las primeras obras que eran como mucho más definidas, el contraste se marcaba más, figura-fondo no se comunicaban, ¿sí? Estaban recortados. Bueno, Leonardo inventa esta técnica que hace que, por ejemplo, la sonrisa de la Gioconda sea tan enigmática, ¿sí? Porque es como que se va esfumando, ¿sí? Los contornos y generan ese clima diferente, ¿no? Pero más allá de eso, piensen que la Mona Lisa, ¿sí?
o la Capilla Sixtina, justamente elegí esas imágenes que son las más conocidas, son hoy en día, ¿sí? Lo vienen siendo desde hace mucho rato, son íconos de la cultura occidental. Han quedado como una imagen que representa, que es el símbolo de la cultura occidental. Y es un símbolo que viene del Renacimiento, ¿sí? Es decir, que ahí hay algo muy fuerte para pensar. Muchos artistas, piensen cuando dimos la clase de las vanguardias, por ejemplo Duchamp, que le pone bigotes a la Gioconda, muchos artistas, diseñadores, bueno, han reformulado y han tomado estas imágenes como crítica o como reflexión sobre la cultura occidental. ¿Por qué les parece que estas obras han quedado como ese ícono tan fuerte de lo que es la cultura occidental, como representación de Occidente hoy en día? ¿Sí? Bueno, piensen que es un momento histórico donde ha surgido el capitalismo, donde se ha consolidado la modernidad, ¿sí? Donde ha aparecido esta historia oficial europea que nos llega hasta nuestros días, ¿sí? La historia moderna, ¿sí? La historia de estas clases altas, de los vencedores, si quieren, ¿sí? Que después va a criticar la posmodernidad, ¿no? Pero, digamos, estas obras, además de, digamos, maravillarnos por su resolución técnica, por el esfumato, por la perspectiva, han sido, como les decía al principio, vehículo ideológico, ¿sí? Han sido, de alguna manera, la cristalización, la materialización de todo un sistema de ideas, ¿sí? Que quedó puesto en imagen, pero que atrás de eso hay mucho más, ¿sí? Por eso hoy la Gioconda es como el símbolo de Occidente, ¿sí? Por eso la toman para también reformularla. Bueno, la última cena que está muy deteriorada, pero que en su momento fue, digamos, esta también, habrán visto un montón de obras que hace alusión a la última cena, ¿sí? Por ejemplo, Marco López, ¿lo ubican el fotógrafo que hace el asado? Bueno, con la última cena, ¿sí? Entonces, son obras que han quedado dentro de la iconografía, así si quieren, del arte, como estereotipos de ciertos valores, ¿sí? Culturales, en este caso occidentales. Bueno, y acá toda la obra de algunos ejemplos de esta figura que sobre todo encarnó Leonardo, de este artista que es inventor, científico, técnico, ¿sí? Esta versión del arte como conocimiento, ¿sí? Donde Leonardo se nutre de un montón de otras disciplinas y de otros conocimientos, en esta versión artística también, digamos. O sea, había como una cuestión de la creación, de la invención, de la innovación, que pasaba también por el arte, ¿sí? Piensen que ellos, para saber de anatomía, ¿qué hacían? Estudiaban cadáveres, ¿sí? No había rayos X, no había nada, ¿sí? Bueno, es una época donde se empieza a desarrollar la medicina, todo un montón de conocimientos de las ciencias naturales, y los artistas hacen estudios de estas cuestiones, ¿sí? Y se nutren de eso para su obra, ¿sí? Lo mismo con toda la parte de a Leonardo le encargaban, por ejemplo, proyectos de armas, ¿sí? O de la bicicleta, el aeroplano, todos esos inventos que después se desarrollaron más adelante con la Revolución Industrial, estaban incipientes en este momento y él los había desarrollado, los había inventado, ¿sí? Que quizás no se pudieron concretar materialmente en ese momento, pero estaban los planos, estaba todo el estudio. Piensen que tenía que saber de física, tenía que saber de matemática, o sea, era, digamos, realmente una personalidad muy compleja, ¿sí? Pero era una personalidad que también era producto de una época, ¿sí? No es que solamente él, seguramente tenía como un talento y un intelecto privilegiado, pero además, digo, está bueno verlo como un producto de una época, ¿sí? Donde era un ideal de hombre, ¿sí? Donde se mezclaba el arte, el conocimiento científico, ¿sí? Lo productivo con lo intelectual. Bueno, y Rafael, que es un poco más dentro de la versión anterior, porque no se plantea por ahí nada en relación a estos cambios que plantearon Miguel Ángel y Leonardo, pero en estas dos imágenes él tiene muchas Madonas. Incluí esta del Papa León X porque
en este momento se empieza a dar la pelea con los protestantes, ¿sí? Aparece Lutero. Y hay una lucha, digamos, entre los protestantes que acusan al Papa de mal utilizar los fondos económicos y demás. Y la idea es un poco mostrarles cómo aparece, después va a aparecer en otras imágenes, esta cuestión de que de golpe nos planteamos qué estarán pensando o de qué estarán hablando, ¿no? Sabiendo un poco el contexto histórico. Y el Papa León X, de hecho de manera muy realista, o sea, lo podemos ubicar quién es, ¿sí? Bueno, las Madonas, los angelitos, estos los habrán visto en bolsos, zapatillas, ¿no? Bueno, un poco lo que les decía antes, de cómo llega hasta nuestros días esta imagen, ¿no? Bueno, Venecia, ¿sí? Acá les pongo algún ejemplo de arquitectura, ¿sí? Y estas obras, este fue el maestro de Tiziano, las incluyo porque otro gran descubrimiento que hubo, además de la perspectiva, fue el paisaje, tan revolucionario como la perspectiva. Lo que tiene que ver un poco con el desarrollo de la perspectiva atmosférica, ¿sí? Pero que avanza más, ¿sí? Porque acá los personajes ya no están centrales y el paisaje de fondo, ¿sí? Que eso va a ser importantísimo después para el siglo XIX, por ejemplo, para el romanticismo, se va a desarrollar, sino que los personajes están en medio del paisaje, ¿sí? Son parte de la naturaleza. Y lo que les contaba de que se empieza a cambiar la composición simétrica, que eso también lo van a ver en arquitectura, en este caso que son los filósofos, los tres filósofos, el eje de la obra es en un costado, ¿sí? No es simétrico. Es más, hasta nos parece que pesa más de acá, porque metió todo acá y lo compensó con la luz y la sombra del otro lado, ¿sí? Entonces la aparición del paisaje como un elemento en este momento, vieron cómo fue cambiando, ¿no? De a poquito se fue como ablandando y fueron generando otro tipo de imágenes. Bueno, y este Tiziano, que también fue alumno de Giorgione, que fue el anterior, esta imagen del Papa también, con esa cosa más dramática, de intriga entre los personajes, ¿sí? Que por ahí nos imaginamos qué estará pasando. Y acá la composición otra vez, ¿sí? Compensada, ¿por qué acá en este caso? ¿Cómo compensar el peso de todas las figuras acá? ¿Con qué? Miren los colores. Ese estandarte será muy significativo o en realidad los medios lo puso para compensar con el color, ¿sí? Y estos personajes que están acá con la Virgen otra vez es una familia de burgueses, ¿sí? Donde están retratados, ¿sí? Todos los integrantes de la familia. Bueno, esta es otra composición interesante para que vean cómo se va desarmando esta mirada. Están vistos desde abajo, ¿sí? Un plano contrapicado sería en cine, ¿sí? Y además yo, espectador, estaría parado ahí abajo, o sea, casi ascendiendo como todos esos personajes que están pintados ahí. Acá lo mismo, y esto ya hay algunas cosas del manierismo y del barroco, ¿sí? Empieza a aparecer el uso de la luz. En el primer Renacimiento teníamos todo en foco, ¿sí? La idea era el detalle en todo, ¿sí? Entonces la tela del primer plano estaba tan trabajada casi como la tela del segundo y del tercer plano. Acá aparece la luz. Entonces hay cosas que no la vemos, que no las vemos tan nítidas, ¿sí? Y también acá está toda la fuerza compositiva acá compensada por la luz, ¿sí? Bueno, este es Veronese, son las bodas de Caná. Y es un ejemplo también de esta versión religiosa. Miren las bodas de Caná. Es un banquete, ¿sí? Un banquete de la alta burguesía de esa época. Y acá están retratados los pintores. Dentro de ese banquete, Veronese incluye a los pintores, ¿sí? Ahí están sus amigos, Tintoretto, Tiziano, todos en la boda, en el banquete, ¿sí? Aparecen los pintores como personajes importantes, ¿sí? Como personajes con un estatus social alto. Bueno, nos vamos a Alemania, que también Alemania se quedó en el gótico, ¿sí? Todavía hay reminiscencias góticas. Y aparece un personaje que yo amo, que es Durero, en Alemania, ¿sí? Aparecen también los autorretratos de los pintores, ¿sí? Cosa que hasta ese momento no teníamos carita de Giotto, no tenemos una carita de autorretrato, ¿sí?
Aparece Durero también al lado de la Virgen en la oración de los reyes, ¿sí? Y algo que desarrolla Durero que es súper interesante es el grabado, ¿sí? ¿Saben cómo es la técnica de grabado? ¿Cómo? Bueno, más o menos, en términos generales. El de madera, tipo, es tallar un pedazo de madera lisa con una agulla y después eso pasarle tinta y pasarle en una hoja. Perfecto, esos serán así. Es una madera, ¿sí? Silografía se llama. El grabado es una matriz, se trabaja sobre una matriz. Y yo de esa matriz puedo sacar muchas copias, ¿sí? Por lo tanto, acá también empieza a haber un cambio, ¿sí? Porque el grabado antes era considerado un arte menor, ¿sí? Porque como se hacían muchas copias, se podían distribuir. Y acá empieza a haber una versión que tiene que ver más con la ilustración, ¿sí? Con este vínculo con la imprenta, ¿sí? Son obras seriadas. Y bueno, además es un trabajo interesante porque está tallado en madera, ¿sí? Cada limita, es gris, es una limita que conforma esa madera. Durero se preocupa con las proporciones griegas, etcétera, todo lo que vienen trabajando estos pintores italianos, estos artistas italianos, que Alemania lo recoge, ¿sí? Todo el tema de la anatomía, de la perspectiva, de todos estos descubrimientos italianos. Pero a la vez, no sé si lo llegan a ver, aparecen estos animalitos en el bosque, aparecen cuestiones de la imaginación, ¿sí? Y la imaginación viene de la mano de la creatividad y es algo que también se va desarrollando cada vez más. En realidad, el primero que usa la palabra creación en arte es Durero, ¿sí? Bueno, y ahí tienen algunos estudios que él hace. Esto, lo que les mostraba, lo que les decía del escorzo, ¿no? Cómo estudiaban de manera científica, inventaron como métodos para poder dibujar el escorzo. Y después aparecen como estos animales que no son propios de Europa, ¿sí? Un poco del lugar de estudio y otro poco del lugar de imaginación, porque ellos por ahí habían oído hablar de leones, de rinocerontes, y se construye como un saber científico sin conocimiento científico, digamos, ¿no? Hay como una divulgación de este es el rinoceronte. Bueno, qué sé yo, habría que ir a África a verlo, no sé si están así. ¿Sí? O este es el león. Bueno, y acá el paisaje, también este es otro alemán, como tema. Ya está. Se nos fueron los santos, se nos fueron los burgueses, y de golpe apareció el paisaje, ¿sí? Aparece el género del paisaje. Bueno, voy a cerrar con algo que me encanta, que ojalá lo puedan ver en persona alguna vez, que es dos pintores. Uno es el Bosco y otro es Arcimboldo, ¿no? Vieron que venimos hablando de esta necesidad del Renacimiento de reproducir la realidad, de copiar miméticamente la realidad, ¿sí? De conocer el mundo, de ampliar ese conocimiento sobre el mundo y de producirlo tal cual. Sin embargo, empieza a aparecer la paradoja, ¿no? De que por un lado se reproduce el mundo, se reproduce miméticamente esa realidad, pero por otro lado existe la creación, existe esta posibilidad de traer a la existencia cosas que no existen, ¿sí? Y este es un arma mortal, digamos. Tener en las manos la posibilidad de traer a la existencia algo que no existe es algo maravilloso, que lo aprovecharon estos artistas. Usaron todas las herramientas técnicas que tenían de este realismo que habían aprendido, pero ya no para representar lo que están viendo, sino para representar quizás la posibilidad de algo remoto que se pudiera ver, o la posibilidad de representar lo que no existe, ¿sí? Entonces ahí generaron un paso más, ¿sí? de la belleza real, ¿sí? Realista, ¿sí? Armónica, etcétera, de los cánones, a la belleza ideal de un Botticelli, donde ya no le da tanta pelota a los cánones porque quiere más, quiere una belleza ideal, ¿sí? Que no está en este mundo, ¿sí? Entonces busca una cosa suprasensible, ¿sí? Una representación suprasensible. Llegamos a la posibilidad de representar algo que directamente no existe, o que existe en la imaginación, o que existe en los sueños. Si fuéramos un poquito anacrónicos, si nos permitiéramos cierto anacronismo, diríamos que estos pintores son surrealistas, ¿sí? Pero fueron del Renacimiento también.
Esto para que vean la diversidad, digamos, ¿no? Que no fue un movimiento único, ahora se los paso, porque les prometí no les paso nada ahora. Que no fue un movimiento cerrado, único, unilineal, que solamente tomó este conocimiento clásico y lo trasladó, sino que fue poquito lo que tomó, porque fueron muchas las actualizaciones de eso que tomó. Piensen que, les decía, no existía la pintura. Por ejemplo, la aparición de los óleos se da en el Renacimiento. ¿Por qué aparecen los óleos? Porque los óleos se hacen con pigmentos que vienen de Oriente, que vienen de América, ¿sí? Antes no había. Entonces, todas esas innovaciones técnicas hicieron también una mirada diferente, ¿sí? Bueno, acá les muestro. Es una serie que tiene él del paraíso y del infierno, donde no sé si llegan a ver, porque por ahí son muy chiquitas, las imágenes son absolutamente surreales, ¿sí? Y también es el Renacimiento, ¿sí? Y por último, Archimboldo, que es Archimboldo vendía bastante porque a los burgueses les divertía comprar estas cosas, pero era considerado un pintor menor, ¿sí? Porque no tenía, digamos, como el estatus. Bueno, son las 4 estaciones de Archimboldo. Bueno, es un panorama muy rápido. La idea es que puedan ver como cierta diversidad y pensar estas categorías de pensamiento, estas nociones que nos llegan hasta nuestros días y que estructuran también nuestra mirada del arte hoy en día, ¿sí? Así que bueno, espero que busquen después más porque hay mucho para ver. Así que si tomaron nota estaría bueno que después, cuando tengan tiempo en algún momento de sus vidas, investiguen más.